Muy buenas noches, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos. Hoy, jueves 14 de enero de este nuevo año 2016, cuando son exactamente las 10 de la noche, iniciamos el primer programa de la política en el diván de este año 2016. Y consideramos oportuno el aporte porque no ha sido poca la agresión a la que ha sido sometida toda la población venezolana, independientemente de cómo piense, por la intención de instaurar la violencia, la agresión, la guerra psicológica, la guerra de los medios de comunicación, la guerra económica, con una intención muy precisa: sacar, acabar, exterminar este hermoso experimento que iniciara nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que hoy es conocido en el mundo entero como la Revolución Bolivariana, como el faro que ilumina las luchas de los pueblos que de forma pacífica y democrática buscan redimirse, buscan acabar con décadas y décadas de desigualdad, de inequidad y de injusticia. Es un decir muy popular de nuestras abuelas y de nuestras madres, que siempre señalaban, y se lo dice uno mucho a los hijos cuando están en la etapa de la adolescencia, que nadie aprende en cabeza ajena. Y quizás sea muy pertinente recordar ese dicho: nadie aprende en cabeza ajena, porque cuando señalábamos en pocos meses antes que el fascismo venía mostrando sus dientes. Ahora recuerdo una película muy famosa de Ingmar Bergman que se llamaba El huevo de la serpiente, y hablaba precisamente de la génesis del fascismo, de la génesis de las formas violentas de hacer política, cuando decíamos que la intención real de la derecha no tenía nada que ver con reivindicaciones sociales, no tenía nada que ver con una intención de hacer política en democracia. Quizás algunos pensaron que podíamos estar exagerando o que podíamos estar señalando algún discurso o hablando en forma retórica. Y así como Chávez nos dijo muchas veces que la revolución necesita el látigo de la contrarrevolución, lo que hemos visto en estos pocos días, desde que la derecha, desde que el Parlamento adecoburgués se instaló en la Asamblea Nacional, es precisamente esos colmillos sedientos de sangre que caracterizan al fascismo como práctica política. Y Chávez, siempre Chávez. Chávez, faro iluminador, por eso lo vituperan, por eso lo insultan, por eso aquellos que jamás serán recordados, en unos pocos años lo verán, mientras que Chávez seguirá siendo referencia para los pueblos del mundo en las generaciones por venir. Estos que ahora lo agreden, que ahora lo vituperan, que ahora lo insultan, van a desaparecer en la noche de la historia. Y Chávez, siempre Chávez, nos alertaba desde los años iniciales de la Revolución Bolivariana que la intención de la derecha no era una propuesta política, sino muy por el contrario, la instauración de una forma muy peligrosa de violencia que el mundo entero conoce como fascismo. Veamos a Chávez. Ellos vienen con todo, nosotros también vamos con todo, ¿saben? Vamos con todo. Vamos con todo. Pero un escenario como el que he mencionado es un escenario de guerra, porque ellos no son demócratas, sencillamente. Ellos no quieren democracia. Si alguien tiene dudas acerca del proyecto de esa oligarquía y todos sus peones, porque ellos juegan sus peones, ¿no? Ellos mueven sus peones en el tablero. Los hijos de papá, los hijos de los ricos, que se pintan las manos de blanco y hablan de paz, pero ya vimos lo que hicieron el año pasado: incendiaron la avenida Bolívar, arremetieron contra cuerpos policiales, andaban regando gasolina, arremetieron allá en la Universidad Central y querían linchar a un grupo de estudiantes y profesores y querían quemarlos además. Es el fascismo, compañeros. Eso no es oposición política, eso se llama fascismo. Así que tendremos que estar las 24 horas al día pendientes de todos esos movimientos, conspiraciones, a cada día, a cada momento.
Y para enfrentarlo debemos estar listos en cualquier terreno. Claro, nuestro deber es continuar avanzando por el camino de la paz. Ellos no creen en la democracia. Ellos vienen con todos, con las provocaciones, con los insultos, con el vituperio, pero sobre todo con el desmontaje de esta inmensa edificación que ha significado la revolución bolivariana en este proceso de redención de aquellos que fueron abandonados por quienes ahora encabezan el Parlamento adeco burgués. Todo el pueblo de Venezuela, que fue postergado, que fue preterido, que fue agredido. Recordemos la violencia extrema del Caracazo en febrero y marzo de 1989. Hoy vamos a hablar de algunas de las herramientas que utilizaron para engañar al pueblo de Venezuela, de algunas de las herramientas que utilizaron para poder imponer sus planes agresivos. Si quieren comunicarse con nosotros en el transcurso de su programa La Política en el Diván, escriban a las cuentas Twitter, @JorgeRPSV y @PolíticaDiván. Ya regresamos a su programa, La Política en el Diván. En Chile, cuando mataron a Salvador Allende, un representante político de Estados Unidos, Henry Kissinger, dijo que iba a hacer chillar a la economía chilena para tumbar el gobierno socialista de Salvador Allende. Esa misma política de guerra sucia la están utilizando aquí en el país, en Venezuela, igualito con la guerra económica para tumbar el gobierno. Ya sabemos todos los venezolanos y no venezolanos que esta es una guerra económica inducida. Ya sabemos quién la está proporcionando. Las grandes industrias, léase por ejemplo Polar, liderada por Lorenzo Mendoza. ¿Qué pasa? Lo que está haciendo el gobierno en verdad está ahorita atacando porque han habido muchos medios, han habido muchos entes que han participado en ella. La guerra económica empezó desde que se montaron esos fascistas, porque esta guerra económica la ha creado todos esos grandes empresarios que están haciéndole la vida imposible al venezolano. Están haciendo lo que les da la gana porque ellos quieren, como de lugar, coger el mando, coger el poder, como lo han hecho siempre, toda la vida, en el antiguo gobierno de los adecos y copellanos. Sería una grosería considerar al fascismo como una corriente de pensamiento, pero para efectos de este programa debemos decir que es una instancia, una fórmula política para obtención de poder que tuvo su auge en el continente europeo, principalmente en Alemania, en Italia, en España, entre los periodos entre la Primera Guerra Mundial, principalmente después de la década del 20, y la irrupción de la llamada Gran Guerra, de la llamada Segunda Guerra Mundial. Fueron movimientos políticos que se montaron sobre una estrategia de denuncia de las situaciones de graves dificultades económicas en países como Alemania, que resultó derrotado en la Primera Guerra Mundial, o en países como España, que inició un proceso para la búsqueda y la construcción de una república amplia y progresista, y en países como Italia. Eran movimientos que se caracterizaban por una profunda iracundia, eran movimientos de un tenor profundamente violento, de ideología de derecha muy profunda, y que además se caracterizaba por el intento de diferenciación entre seres humanos, llámense judíos, comunistas, homosexuales, personas que provenían de otros continentes. Y después de esos movimientos políticos y sociales que tanto daño le hicieron a la humanidad, la misma humanidad, el planeta, ha visto la irrupción de forma esporádica, de forma espasmódica, de movimientos de derecha en el continente europeo, en el continente asiático y aquí en el continente americano. La larga noche
de las democracias, de las llamadas democracias latinoamericanas, que se caracterizaron por la existencia de dictaduras, como la dictadura chilena, como la dictadura paraguaya, la dictadura uruguaya, la dictadura argentina, la dictadura en Brasil, tenía el signo de un carácter profundamente fascista y profundamente de derecha, que se caracterizaba por eso. Nosotros asumimos la tesis, la hipótesis, de que la intención de los sectores más recalcitrantes de la derecha venezolana tienen algunos visos que señalan su parecido con la ideología fascista. Promueven la violencia, promueven la diferenciación, el racismo como una forma de actuación. Y hay que decirlo, en este proceso en el cual nosotros afrontamos una campaña electoral para las elecciones parlamentarias con todas las características que tiene una elección, la derecha no fue a una elección propiamente. Ni siquiera tenían candidatos. Yo quisiera que repitiéramos un video que ya mostramos en una oportunidad, una encuesta que realizamos aquí en el Distrito Capital, que perfectamente podría repetirse con los mismos resultados en cualquiera de los 335 municipios de Venezuela. Veámoslo para que recordemos que ellos no fueron a esta elección con unos candidatos, muchísimo menos con propuestas. Ellos fueron con una intención clara de generar la zozobra y la desestabilización suficiente para hacerse con el poder. Miren esto que pasó y que ya habíamos mostrado en este programa, pero que es importante que lo recordemos, porque después les vamos a mostrar quién fue el verdadero candidato de la derecha en estas elecciones parlamentarias. Estamos en Katia, circuito número 1, y salimos a preguntar a la gente, ¿quién es este señor? Amor, ¿conoces a este señor? No. ¿Nunca antes lo has visto? ¿No No. parece ni un poquito conocido su cara? No. ¿Cuántas veces lo has visto? Bueno, ahora de las elecciones siempre estaba presente por ahí en las pancartas. ¿Conoce a este amigo? No, señor, yo no sé quién es. ¿No lo ha visto nunca? No, yo no. ¿Primera vez que ve esta foto? Primera vez. No me acuerdo. ¿Pero dónde lo ha visto? Yo creo que es un sindicalista. Se trata de Jesús Abreu, quien resultó electo el pasado domingo en el circuito número 1 del Distrito Capital por Sucre, La Pastora y El Junquito. Y ahora preguntamos, ¿quién es esta ciudadana? Claro que la conozco, esa no es la de Maracaibo. No, esa no es. No, vale, pero pasa la página para yo saber qué es lo que es. Te pregunto por ella, ¿has visto su cara alguna vez? No, ella no sé quién es. Yo creo que era la mujer de Rosales. ¿Nunca antes la ha visto? Nada, no la conozco. Señor, ¿conoce a este señor, amigo? No, no sé quién. ¿No la ha visto nunca antes? Señor, ¿conoce a esta señora? Sí. Creo que es la Maricori tal Ecualia. Se trata de María Albert Barrios, ganadora por el circuito número 1 del Distrito Capital, Sucre, La Pastora y El Junquito. Ahora estamos en el Valle y vamos a preguntarle a la gente si lo conoce. ¿Usted conoce a este señor? No, ¿Nunca antes lo ha visto? no lo he visto. ¿Por qué? Ni siquiera por ahí en una valla, caminando por aquí, por el valle. No lo he visto. ¿Conoce a este señor? No. ¿Nunca antes lo has visto? No. Ni siquiera por aquí caminando en una valla, en una ficha, algo. No, disculpa. He visto, pero no sé, no lo sé. ¿Quién es? Pues se trata de José Guerra, ganador por el circuito número 4, el pasado domingo en Distrito Capital, que unifica al Valle, Coche y Santa Rosalía. Estos fueron los verdaderos candidatos de la derecha. Estos son los titulares de los periódicos que por supuesto están alineados con la intención de la derecha venezolana y sus dueños en el exterior, que en fecha tan reciente como los primeros días del mes de enero del año 2015 empezaron a publicar estos titulares. La escasez marca el inicio del año en Venezuela, desabastecimiento se hace sentir en la primera semana del año. Se montaron sobre dos cosas. Primero, la disminución de los inventarios, que de forma natural ocurre en cualquier país del mundo y en Venezuela también, después de las fiestas decembrinas, y también de la intención de los sectores oligárquicos, que son los dueños de toda la cadena de distribución de alimentos y bienes de consumo, y generaron cosas como esta: desabastecimiento se hace sentir en la primera semana del año, las colas protagonizan el inicio del año en Venezuela. Estos eran los verdaderos candidatos. Y se montaron sobre una teoría que yo quisiera compartir brevemente con ustedes.
Este artículo de un pensador, es un psicólogo, pero ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002, Daniel Kahneman, que junto con Amos Tversky escribieron este artículo en la revista Science en el año 1974, que se titula Juicio bajo incertidumbre, heurística y bases. Luego, Daniel Kahneman escribió un libro muy interesante que recomiendo ampliamente, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. ¿A qué se refiere este pensador, ganador del Premio Nobel de Economía, siendo psicólogo? Dice que el ser humano toma decisiones creyendo que está basándose en elementos científicos, que está basándose en elementos estadísticos como la probabilidad, y resulta que no es así, que el ser humano toma decisiones basado principalmente en sus propios prejuicios, en su propia heurística, en su propia experiencia. Por ejemplo, si una persona toma de un frasco y empieza a sacar bolas de billar y solamente hay bolas rojas, puede llegar a la conclusión de que en ese frasco solamente hay bolas rojas de billar y no necesariamente esa es la realidad. Y Daniel Kahneman inicia un concepto que se llama representatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que si el ser humano le acercan una cantidad de situaciones, no se para, no se detiene a pensar si eso es verdad o no. Sencillamente, la cercanía que tiene de eso, la nitidez con la que le presentan cosas como las láminas que yo presenté antes, lo convierte en verdad de forma automática. Y es por eso que incluso adversa todos estos elementos que hablan del libre mercado y que las leyes del mercado son las que se imponen. No, se impone la representatividad, se impone las decisiones que los seres humanos tomamos, más bien motivados principalmente por los prejuicios. Basándose en estas teorías que Kahneman desarrolló también y por la que le dieron el Nobel de Economía en 2002, le hicieron tanto daño a la economía y al pueblo de Venezuela. Ya regresamos a la política en el diván. El fascismo es un accionar político de una clase altamente violenta, donde existe una inmensa carga de fanatismo racista y clasista. El fascismo califica movimientos que pretendan tomar el poder a base de violencia. Nosotros hemos visto de la actitud de este gobierno que ahora se están escondiendo. Ellos eran muy machos, eran muy fuertes cuando estaban en el poder. Leopoldo López y por el alcalde Enrique Capriles Radoncio. Durante la detención del exministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, nos estamos bajando. El fascismo juega con los estados de ánimo de las personas, con el propósito de insertar un método absolutista de toma del poder. Hay muchas posiciones del gobierno, les quiero decir, aténgase a las acciones de calles que van a tomar las comunidades. La derecha venezolana cumple con el plan delineado del imperialismo en sus intenciones de conservar una decadente polarización que juega a la persecución y al terrorismo como arma para amedrentar la protección de los logros y conquistas de nuestro país. Violencia y la mentira instaurada. Conducta sociopática. Se hacen llamar demócratas, hablan de la democracia, tienen representantes que pululan por estas instancias de organismos multilaterales, medios de comunicación, y ellos, los que violentan, los que asesinan, los que agreden, los que mienten, dicen que son los representantes de la democracia. Volvamos un poco más con Kahneman.
Fíjense que de todos los experimentos que ellos protagonizaron a partir de la década del 70, se generó todo un desarrollo del pensamiento psicológico y económico, donde muchas veces la percepción nos engaña. Tiene un ejemplo maravilloso que señala que si usted pone a una persona que usted no la puede ver nítidamente, ponga usted que está tapada por la niebla, y pone a una persona de la misma estatura al lado, y a esa persona sí la puede ver nítidamente, y sin que usted sepa qué distancia están, le pregunta quién está más cerca, usted dirá que quien está más cerca es la que puede ver nítidamente. Esto fue lo que hacía Ramos Alup, o lo que hacía en Twitter el noticiero Venevisión, y lo que hicieron en todos los medios de comunicación en el mundo entero. Luego conversaremos con nuestra invitada acerca de eso, pero fíjense, noticiero Venevisión, principios del año 2015, desabastecimiento protagoniza el inicio del 2015 en Venezuela. Siguiente. La Patilla, desabastecimiento, Bicentenario de Plaza Venezuela cerrado hasta el 10 de enero. Una situación que es natural para reposición de inventario. La Patilla de inmediato lo señala porque ya era una estrategia. Esa era la verdadera campaña, no era una campaña electoral. Era la instauración de la representatividad, la instauración de esa mentira que generara tal clima que vivimos los venezolanos durante todo el año 2015 para que ellos pudieran obtener sus fines políticos. New York Times, ¿cómo podía faltar? Este artículo de enero examina la situación de escasez en Venezuela tras caída del petróleo, principios de enero del año 2015. Siguiente. Hay unos tuits por ahí del señor Ramos Alup, por supuesto, donde también se monta sobre la misma situación aludiendo a la escasez. Aquí está, resolución no sé qué, mi indefensa no acabará con colas ni con desabastecimiento. Esto era los primeros días de enero del año 2015. Si algo tenemos que criticarnos de todo este proceso de reflexión, de análisis, de crítica, de autocrítica que hemos emprendido los revolucionarios, fue el no haber abordado esta estrategia enemiga de una forma científica y el de no haber detenido esta intención agresiva que se instauró para poder obtener los resultados que ellos buscaban en la elección parlamentaria del 6 de diciembre del año 2015. ¿Y para qué? ¿Cuál era verdaderamente su planteamiento? ¿Se recuerdan que decía, haz la última cola, nunca más habrá cola, nosotros respetamos y queremos las misiones sociales? Completamente falso, completamente falso. En el supuesto negado, en la situación terrible de que ellos llegaran a hacerse con el poder en Venezuela, harían cosas como la que hace unos días hizo el señor Ramos Alup en la sede de la Asamblea Nacional. Veámoslo. Era pretende ver a que se lo lleven para Sabaneta, que le manden a las hijas, que le ayuda. Ah, ok. Fugate, pues. ¿Ah? Y ese Simón Bolívar participado también lo mató. Aquí tengo Simón Bolívar. Es un invento ese señor, una vaina loca. Sáquenme toda esa vaina de aquí. No tengo ningún Simón Bolívar. Los despachos, los cuadros que tengo. No quiero ver un cuadro aquí, oye, que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez ni a Maduro. Llévense toda esa vaina para Miraflores o se lo dan a la feo. Yo no tengo que ver con esa vaina, pero aquí nada. Yo repito, si por cumplir con mi deber hay animosidad de cualquier persona, bueno, yo lo respeto, pero yo tengo que cumplir con mi deber. Repito, el abuso o el exceso no fue haber sacado de aquí íconos e imágenes que nunca debieron haber estado aquí. Fue una grosería y una falta de respeto convertir este recinto, el Poder Legislativo Nacional, en un sitio sucursal de un partido político. Aquí, mira, jamás había habido fotos de un presidente aquí adentro. ¿Y por qué nos vamos a calar la de Chávez? Mira, ¿tú sabes lo que es falta de respeto? En ese absoluto irrespeto a la memoria del Libertador, tratar de emparejar a Chávez con Bolívar. Eso significa bajar a Bolívar y subir a Chávez. Esas cosas, unidad de batalla Bolívar-Chávez. ¿Quién rayos es Chávez para emparejarlo con el Libertador?
¿Quién? ¿Y por qué nosotros vamos a aceptar eso? ¿Por qué nosotros vamos a aceptar una profanación sistemática del nombre del Libertador para rendirle culto necrolátrico a un hombre que le causó terrible daño a Venezuela? Si el propio Libertador dijo en vida que ese era el retrato que tenía respecto de él la mayor exactitud y semejanza, que son los dos pendones que están allá afuera, ¿por qué razón van a falsificar, a mulatar la imagen del Libertador con una imagen de computadora para que se pareciera a Chávez? Aquí no vamos a mantener iconos falsos. Nosotros los bolivarianos, nosotros los revolucionarios somos humanistas, respetamos al ser humano, respetamos la dignidad y tenemos que demostrarlo sobre todo en momentos como este. Así que ninguna retaliación. Aquí no habrá ninguna cacería de brujas, no vengo con ánimo revanchista, no. Aquí no habrá persecuciones, aquí no habrá atropellos ni abusos, ni irrespetos a la libertad de expresión o de pensamiento, a los derechos humanos en forma general. Es francamente indignante. Claro, después de la reacción que se levantó en todo el pueblo de Venezuela, en los alrededores de la Plaza Bolívar de Caracas, en todas las plazas Bolívar de la nación, se hicieron actos de desagravio a nuestro libertador Simón Bolívar, a nuestro padre Hugo Chávez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro presidente Nicolás Maduro, todas las fuerzas sociales, políticas, la población, el pueblo todo, que decide a quién quiere amar. No es nuestra culpa, Ramos Alup, que el pueblo de Venezuela o que ningún factor político pueda decidir llamarse Unidad Carlos Andrés Pérez, porque inmediatamente sería caracterizar, quizás las unidades que podrían llamarse Unidad Carlos Andrés Pérez o Unidad Ramos Alup podrían ser los representantes de la derecha que incurrieron en los delitos espantosos electorales en el estado Amazonas, la compra de votos, el arreo de votos, el engaño a las personas para vulnerar su voluntad. A eso sí podríamos llamarlo unidades Carlos Andrés Pérez. Nosotros decidimos sobre nuestros amores. Ustedes métanse con sus odios y hagan con sus odios lo que les da la gana, Ramos Alup. Cuando tú dices que tú respetas, no, tú no respetas. Tú dijiste que arrojaran la imagen del presidente Chávez, la imagen del libertador Simón Bolívar al aseo, que se lo entregaran a sus viudas, que se lo entregaran a sus hijas, en una clara alusión y en una provocación para agredir, para que nosotros nos sintiéramos en nuestra fibra más interna indignados por esa barbaridad fascista que tú cometiste. ¿Y saben qué es lo que más le molesta de la imagen del libertador Simón Bolívar? Imagen que no es producto de una manipulación por computadora. Tú le dices ignaro, ignorante, iletrado. Por cierto, se te coló un hubieron por ahí. Habieron, perdón, ni siquiera hubieron, porque hubieron, se te coló un habieron por ahí. Y tú, que no sabes ni siquiera conjugar un verbo, bien, te atreves a decir iletrados a representantes del pueblo de Venezuela. Ya vamos a ver cuando lo dices. No es una manipulación por computadora, fue una rigurosa investigación de quienes amamos el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y habían elementos que tenían que ser dilucidados acerca de nuestro libertador. Y qué grande resulta para las venezolanas, los venezolanos, para los pueblos del mundo, contar con la imagen más fidedigna, producto de los avances científicos, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista forense, desde el punto de vista de los avances tecnológicos en materia de tomografía, etcétera, etcétera, que podamos contar con la verdadera imagen del libertador. Pero ¿qué es lo que verdaderamente te molesta? Se te escapa en ese programa con Vladimir Villegas, que por cierto, bastante blandito estuvo Vladimir Villegas. Todas se las pichó bombita a Henry Ramos Alup. Bueno, esos son los tiempos que en este momento ocurren en algunos medios de comunicación de Venezuela. Lo que más le molesta a Ramos Alup es cuando dice que nosotros, o que en este caso Chávez, amulató la imagen del libertador. Pues resulta que Bolívar era mestizo, Henry Ramos Alup. No sé si tú eres mestizo, pero la gran mayoría de los venezolanos y las venezolanas tenemos este colorcito, somos mestizos, y Bolívar desciende de una criolla, de muchos criollos muy principales, como se llamaban en ese momento, y una de ellas también no pudo probar nunca lo que los españoles llamaban pureza de sangre. Y él dice que nosotros amulatamos la imagen del libertador.
es que Bolívar era venezolano, Henry Ramos Alup, y en su sangre corría la mezcla maravillosa de sangre de esta América, que es aborigen, que es negra y que también es europea. Y luego, cuando se dio esa reacción de todo el pueblo, pues continuó diciendo, entre otras cosas, llegó y dijo que yo había pagado gente para que lo agredieran a las puertas de la Asamblea. Vamos a ver lo que dijo. Esos son los grupos violentos que tienen asediando permanentemente a la Asamblea Nacional y que los paga la alcaldía del municipio Libertador, un alcalde que no limpia las calles, que no recoge la basura, que no garantiza el orden público. Entonces esos grupos que cobran en la alcaldía de Caracas permanentemente insultan, befan y humillan a todo el que pase por ahí que tenga cara de saber leer y escribir. Otra vez insultando al pueblo de Venezuela. Es decir, los que saben leer y escribir son ustedes, Ramos Alup. Nosotros, los chavistas, o el pueblo que se indignó por el insulto, por la afrenta, por el agravio en contra de nuestro padre eterno Hugo Chávez y de nuestro padre libertador Simón Bolívar, son una cuerda de ignaros, de ignorantes, de iletrados. No, los que saben leer son ustedes. Ustedes que se indignan porque es como muy amulatada la imagen del libertador Simón Bolívar. Cuando tú pides que un retrato del libertador Simón Bolívar sea arrojado a la basura, estás cometiendo una afrenta a todo el continente que siente que la libertad y la independencia se la debe a Simón Bolívar. Mira este libro, Ramos Alup. Este libro lo editamos los iletrados porque es una edición muy bella de la editorial, del fondo editorial El Perro y la Rana, que recoge poemas de nuestros poetas americanos más importantes a nuestro libertador Simón Bolívar. Yo no sé si tú sabes leer este tipo de cosas, porque estos son homenajes al libertador. A lo mejor tú también decides arrojar este libro al aseo. Aquí está un poema de Vicente Huidobro, Ramos Alup, uno de los más grandes poetas chilenos de la historia, y le escribe un homenaje a Bolívar, no arroja a Bolívar al cesto del aseo. En el cesto del aseo deberías estar tú, Henry Ramos Alup, y Bolívar debería estar en la voz, en la palabra de los poetas de todo el continente que él libertó. Huidobro le dice: muchacho, cómo te latía el corazón. Sentado bajo un árbol venezolano, en la noche contemplabas las estrellas que significaban algo y sentías el llamado de tu tierra natal. Y sentías el rumor de los llanos más allá de tu jardín y el ruido de las grandes montañas como un resplandor y el ruido lejano de las selvas que conjuran la noche y el rumor de los ríos que parecen llevar un tambor ronco al fondo de sus aguas. ¿Por qué latía tanto tu corazón? Eres esbelto como la palabra, dice Huidobro. Qué bello eso. Te lo repito, Ramos Alup. Quien debe estar en el cesto de la basura eres tú. Eres esbelto como la palabra héroe y tenía ojos de relámpago libertador. Se llamaba Simón. Simón Bolívar, tu nombre ha atravesado toda América en un áspero galope. Oh alegría de libertar del libertador, alegría de crear del creador, alegría de soñar del soñador. Era preciso que el esclavo levantara la frente y contemplar el mundo como un enfermo que sale a la orilla del mar. Nosotros no tenemos necesidad de pagarle absolutamente nada a nadie, porque el amor no tiene precio, Ramos Alup. Y yo entiendo que tú denuestes de mi gestión como alcalde de Caracas, pero esos pasillos que tú recorres de la esquina de Pajarito, ves la Plaza Diego Ibarra recuperada de la destrucción a la que fue sometida por los alcaldes que tú apoyabas, Antonio Ledesma, Claudio Fermín, esos pasillos que tú recorres para ir a el hemiciclo, insultando al pueblo que allí sencillamente te desprecia, esos pasillos fueron recuperados, todos esos bulevares, todas esas plazas recuperados y embellecidos por la revolución bolivariana para el pueblo de Caracas. Yo te reto a que hagas ese mismo recorrido por la redoma de Petare, a ver si no te terminas ahogado en basura y a lo mejor se confunden. Ya regresamos con la política en el diván.
Hoy tenemos una invitada de cuidado, la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, canciller de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, Delcy Rodríguez. Delcy es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de cuarto nivel en la Universidad de Nanterre, en París, y en la London School of Economics en la ciudad de Londres, Gran Bretaña. Canciller, le invitamos, más allá de todos los temas de profunda actualidad en el área de las relaciones exteriores de Venezuela, de forma muy específica para que conversemos sobre la agresión mediática brutal que ha recibido Venezuela a todo lo largo de la Revolución Bolivariana, pero de una forma muchísimo más cruda en los tiempos desde que el presidente Nicolás Maduro asumió la presidencia de la República por el voto del pueblo, y especialmente desde que se dio una conjunción de guerra psicológica, guerra de medios y guerra económica, sobre todo en los años 2014 y 2015. ¿Cuál es la intensidad de esa agresión contra Venezuela? Bueno, gracias por la invitación, Jorge. Como sé que tenemos pocos minutos, yo quiero referir lo que ha sido por lo menos mediáticamente a nivel internacional hoy. Venezuela hoy en los medios internacionales. El Deutsche Welle, canal alemán, prevé posibles choques sangrientos con los simpatizantes armados del chavismo. El País de España exigió la aplicación inmediata de la Carta Democrática Interamericana de la OEA para evitar una situación de ingobernabilidad que podría llevar a una peligrosa anarquía en el país. Bank of America vaticina que empeorará la recesión económica en Venezuela. El Mercurio de Chile asegura que en Venezuela existe una erosión de la democracia. El Tiempo, desde Bogotá, solicita acortar el periodo presidencial o incluso plantear un referéndum revocatorio. Yo aquí traje unas láminas donde explico cuál ha sido la cobertura de medios sobre Venezuela entre el mes de noviembre y diciembre de 2015 en los Estados Unidos. El 71% de las noticias sobre Venezuela son negativas, un 9% positivas y un 20% mal llamadas neutrales. Luego, la valoración de las publicaciones sobre Venezuela en medios de España. Tenemos un 73% de noticias negativas, apenas un 2% de noticias positivas y un 25% llamada de noticias neutrales. ¿Qué te quiere decir esto? ¿Y el planeta tiene algún mecanismo de control? Es decir, los gobiernos democráticos, porque para acceder a un cargo de elección popular, pues tú tienes que consultarle a el pueblo que representa, y en el caso de la Revolución Bolivariana mucho más, por su carácter profundamente protagónico, profundamente participativo. Hemos tenido 20 elecciones en un lapso de 16 años. Pero ¿quién controla esta situación? No, es completamente un sector que no está regulado, que no está sujeto a normativa alguna, pero son las transnacionales, las corporaciones mediáticas mundiales. Contra Venezuela se ha activado un poderoso aparato mediático mundial que, aunado a factores políticos de la extrema derecha internacional, le hace el trabajo a la derecha y a la oposición venezolana. En el caso concreto, nosotros debemos recordar las palabras del presidente Obama el año pasado, cuando dijo: tenemos el ejército más poderoso del mundo y lo vamos a usar contra aquellos países que no hacen lo que nosotros queremos. Para eso empleamos métodos de presión económica. Y entonces esto se vincula con lo que tú has estado explicando. Las colas es un poderoso mecanismo de comunicación y de presión sobre la sociedad, en este caso sobre la sociedad venezolana. Tenemos también mecanismos de presión diplomática, recordemos sus palabras. Bueno, nosotros hemos visto cómo se ha articulado y cómo se ha activado también un andamiaje diplomático internacional en manos de estos factores burocráticos al servicio de ese capital y de esas transnacionales, no solamente de la comunicación, sino también del capital financiero mundial. Finalmente, luego de estas palabras que dice, si no procede, si no es efectiva la presión económica, la presión diplomática, ¿qué es lo que está ocurriendo ahorita contra Venezuela? El presidente Maduro ha dicho que hay un proceso de acoso contra Venezuela en la región y en espacios internacionales. Bueno, si eso no procede, también tenemos entonces para eso el ejército más poderoso del mundo para torcer la voluntad a quienes no nos obedezcan. Además de una forma brutal, ¿no? La primera víctima es La Verdad, como
Se señala ese dicho tan conocido de que en una guerra la primera víctima es la verdad. En este caso, en una guerra de cuarta generación, en una guerra no convencional, es curioso que el país de España diga que se acorte el periodo, de que hay un problema de ingobernabilidad en Venezuela, en un país que en este momento no tiene gobierno, porque el resultado de las elecciones en España no ha permitido que se forme un nuevo gobierno. Hemos visto algunos informes provenientes precisamente de organismos sociales de España, donde dice que más de la mitad de la población va a terminar el año 2016 en situación de pobreza. Y de precariedad. En España y de precariedad, pero el interés, el foco está puesto en Venezuela. Yo, como habitante de un país sometido a esa agresión brutal, yo creo que nosotros tenemos que buscar la forma de que la humanidad considere esta situación. Por ejemplo, cuando esta misma agresión mediática montó la patraña de las armas de destrucción masiva que generó la destrucción de Irak y cientos de miles de muertos, nadie ha pedido ni siquiera disculpas por algo que no era más que un montaje de Bush y de Cheney que querían hacerse con la riqueza petrolera iraquí. Todas las guerras imperiales han estado precedidas de poderosas guerras mediáticas que siembran las mentiras. Ese es el proceso que está viviendo hoy en Venezuela. ¿Cuál es el objetivo final? La intervención internacional en Venezuela. Por eso ya tú ves como factores de la oposición que lo que están es cumpliendo un libreto. Porque si tú te pones a analizar cuál ha sido la trayectoria de la derecha en Venezuela, profundamente antidemocrática, fueron derrotados y han sido derrotados por el pueblo de Venezuela. Bueno, ¿qué pasó? Ellos están cumpliendo un libreto que busca la intervención internacional por supuestas razones humanitarias y que en última instancia buscan una escalada de violencia en Venezuela. Por eso el presidente Maduro ha denunciado poderosamente este peligro que se cierne sobre la democracia venezolana y sobre la sociedad. Tú explicabas en el programa cómo fue el proceso electoral, cómo se sembraron, aparecieron de repente las colas y se instalaron como un poderoso mecanismo no solamente de comunicación, sino también de agresión económica en contra del pueblo de Venezuela, cómo la inflación inducida afectó la adquisición del salario real del venezolano, cómo la situación de desabastecimiento provocado también tuvo que jugar mucho en esta situación que creó un panorama psicológico en toda la población y que bueno, que fue llevado paulatinamente hacia el proceso electoral. ¿Cuánto no se dijo sobre las elecciones del 6 de diciembre en los ámbitos internacionales? Que no habrían elecciones, que el presidente Maduro las impediría, que si se daban las elecciones el presidente Maduro no iba a reconocerlas. Ahora, después que se da la realidad, que es que hubo elecciones el 6 de diciembre, que al minuto el presidente Maduro como jefe de Estado reconoció esos resultados, ¿quién sale a decir en el mundo que todo lo que habían dicho era mentira? Nadie. Ya no, muy por el contrario, es tan brutal, es tan absolutamente ajeno a lo ético, a lo moral, es tan absolutamente ajeno a el necesario apego a la verdad, que mantienen el mismo libreto. Ahora dicen que se debe aplicar la Carta Democrática. Muchísimas veces dijimos, hay 167 elecciones en el 6 de diciembre. Hay unas denuncias muy graves, sustentadas, de que se torció la voluntad del elector en 3 de esas elecciones. Me refiero a lo que ocurrió en el estado de Amazonas. El Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión, sobre todo una decisión cautelar, que lo que hace es proteger los derechos de quienes colocaron esa demanda, introdujeron esa demanda. Tomó una decisión que fue respetada por Chávez cuando el mismo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo en el año 2002 que aquí no había habido un golpe de Estado, que estos militares que secuestraron, que apresaron, que estuvieron a punto de asesinar al presidente Chávez estaban preñados de buenas intenciones. Y Chávez acató la sentencia del Tribunal Supremo, esa barbaridad de sentencia del año 2002. Es decir, ellos no acatan la decisión de este órgano del poder público, de este poder público autónomo, el Poder Judicial, y en los medios de comunicación les vuelven a hacer el mandado. Aparecen cartas de unos personeros francamente despreciables por allí, señalando que quien está irrespetando la democracia y quien está afectando la gobernabilidad es el gobierno revolucionario y chavista, cuando además uno ve una cosa tan rara como que Ramos Alub dice un día que no van a acatar la sentencia y su correveidile Simón Calzadilla dice que no van a acatar la sentencia y al día siguiente no les queda más remedio que acatar una sentencia. Les cambiaron la instrucción, sus amos imperiales le han cambiado la instrucción. Aquí lo que hay que resaltar es que hay un guión
que está en ejecución y que fue además oportunamente denunciado por el presidente Nicolás Maduro. El año pasado el presidente Nicolás Maduro señaló la operación Tenaza, cómo se iba desarrollando la operación Tenaza. Denunció además todo este proceso de agresión internacional en el ámbito financiero, en el ámbito económico. Eso hay que denunciarlo y no nos podemos cansar de denunciarlo. Ha habido una situación de agresión permanente económica en contra del pueblo de Venezuela. Y el mismo presidente Obama lo señaló así. Son mecanismos de presión económica, diplomática, por eso es que no nos sorprende cuando burócratas internacionales siguen las instrucciones de los medios de comunicación y muchas veces las especies diplomáticas son precedidas por especies mediáticas. Allí está el guión contemplado y ya sabemos cuál es el guión para Venezuela. Bueno, canciller, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. A este señor, Ramos Alup, que ha agredido la imagen de nuestros amores más profundos, de nuestro libertador Simón Bolívar, de nuestro padre Chávez, que siempre tuvo el llamado a la mesura, siempre tuvo el llamado a no pagar con la misma moneda violenta las acciones de la derecha fascista venezolana. Este señor, Ramos Alup, que era un connotado dirigente de Acción Democrática en el momento en que nuestro padre fue asesinado en un gobierno de Acción Democrática por un presidente que tú eres una especie de carga maletín de Carlos Andrés Pérez y después de Blanca Ibáñez. Te dedico esta canción, se llama Mi Venganza Personal, de Luis Mejía Godoy, que además está basada en una anécdota muy hermosa del comandante Tomás Borges, que su esposa había sido torturada durante la tenebrosa dictadura somocista y Borges se encontró cara a cara con sus torturadores y los torturadores de su pareja y le dijo: mi venganza personal va a ser que tus hijos van a ir a las escuelas y van a disfrutar de la democracia. Yo quiero recomendar y te quiero dedicar, Ramos Alup, ese video de Luis Mejía Godoy que se llama Mi Venganza Personal y que comienza con este verso: mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Nuestra venganza personal a esa afrenta, a esos insultos, a esos intentos de sacarnos de nuestras casillas, es seguir construyendo esta revolución. Una revolución para que todas y todos tengamos derecho al estudio, al pan, al trabajo, en última instancia, a la vida digna, a la vida que nosotros soñamos para nuestras hijas y para nuestros hijos. Para todos ustedes, pero especialmente para ti, Henry Ramos Alup, mi venganza personal con Luis Mejía Godoy. Esta canción la hice en julio de 1979. Una canción muy importante para mí porque siempre creí que la revolución iba a perdonar a sus torturadores. Creí entonces en la ternura de la revolución y en la capacidad de perdón, de enmienda y por supuesto reconciliación, tan difícil en estos tiempos tan duros. Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo. Implacable en el combate siempre ha sido y el más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga, te sacuda la tristeza de los ojos cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste sin lograr que abandonaran la ternura.
pueblo voy, bajo de su piel, rojinegro tiene erguido el corazón. Y es que el pueblo fue el que más te odió, cuando el canto fue lenguaje de violencia. Pero el pueblo hoy, bajo de su piel, rojinegro tiene erguido el corazón. Amanece bien informado.